Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar reunidos, Señor amado, para adorar tu santo nombre. Aleluya. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a colocarle este tiempo en las manos del Señor. Señor, te colocamos este tiempo para adorarte, para bendecirte, Señor, para exaltarte. Te damos la gloria, la honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Señor, te pedimos que seas tú, Señor amado, tomando el control en nuestra mente, en nuestra voluntad, Padre. Que esta palabra, Señor amado, que vamos a escudriñar en el día de hoy, Señor, seas tú, Señor amado, dirigiendo este instrumento a tu servicio, bendito Dios. Y que esta palabra, Señor, la podamos entender, la podamos comprender, Señor, y sobre todo atesorarla en nuestro corazón, Señor, para su fiel ejecución. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros los domingos estamos haciendo un estudio sobre la ceguera espiritual, ¿sí? Nosotros estamos en el libro de Juan, capítulo 9, hoy vamos a tocar el versículo 30. Ceguera espiritual. Estamos hablando de el milagro que Dios hizo en un ciego, pero que un grupo de fariseos, ¿sí?, se rehusaban a aceptar que fue Jesús quien sanó a este varón. Sobre todo por la condición de este ciego, era un ciego humilde, de escasos recursos. Ellos decían que era imposible que este hombre recibiera tanto. Y dice el versículo 30 de Juan capítulo 9, dice así la santa y bendita palabra. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Amén. Realmente Jesús los puso en aprieto. ¿Cómo ellos podrían ser líderes espirituales de Israel? ¿Cómo los fariseos iban a ser líderes espirituales de Israel? Y confesar ignorantemente en cuanto a la autoridad que aún ellos no tenían. Ellos no tenían el poder, ¿sí?, para abrirle los ojos a un ciego. El poder sí lo tuvo Jesús, pero el grupo de fariseos no tenían ese poder. Quedaba claro que los fariseos eran guías ciegos. Yo no sé si ustedes han escuchado un refrán que dice, un ciego guiando a otro ciego. ¿Para dónde va? ¿Para dónde irán, Cristian? Cuando un ciego guía a otro ciego. Pues yo creo que, digamos que el sentido que los ciegos tienen es como, digamos, para muchas cosas. O sea, ellos tienen como un sexto sentido en el cual ellos ven como al interior, ¿no? Pues algo. Lo que pasa es que el ciego, cuando no fue ciego de nacimiento, ellos saben la ruta, pero como tú le cambies algo, se tropieza, ¿sí? Cuando ellos salen a las calles es porque alguien también, si fueron ciegos de nacimiento, alguien les dijo, mira, coge aquí derecho, alguien les tuvo que hacer ¿sí me explico? La ruta, ¿sí? Para ellos aprendérsela y memorizarla. Pero como le coloquen un andén o una escalera del cual no fueron previstos, no pueden, porque no ven. Entonces, los fariseos eran ciegos guiando a un grupo de ciegos. ¿Por qué? Porque no tenían el discernimiento del Espíritu Santo, no tenían el poder que Jesús, de abrirle la vista a un ciego. Entonces, podemos decir que los fariseos, con todos los títulos que ellos tenían académicos, con toda la posición religiosa que ellos ocupaban, eso les había impedido conocer la verdad en cuanto a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban llenos de conocimiento, llenos de academia, llenos de letras. Pero no es mala. La letra no es mala. Lo malo es no buscar el discernimiento de parte de Dios, ¿sí?
la guía del Espíritu Santo, ahí es donde falla el sistema. Entonces aquí podemos mirar que estos grupos de fariseos estaban impedidos de ver la verdad porque solamente tenían letra, o sea, tenían una verdad a media, porque ellos sabían Biblia, pero no tenían la revelación. Tú puedes comer Biblia, pero sin revelación. Haga de cuenta, voy a hacer un paréntesis, un médico, ¿cierto? Ellos devoran libros, pero si no tienen la revelación, el amor al arte, ¿cómo hace para operar? ¿Sí? Yo venía hoy, le estaba comentando a Cristian, venía hoy y mira que no le dije, Cristian, yo iba en el último asiento en la parte de atrás del SITP y algo en mí me dijo, cuando una persona se levantó en la parte de adelante, me dijo, levántate y ponte allá. Pero yo iba en la última silla, donde justamente chocó el taxi con el bus. Yo iba en ese lugar. Y yo iba meditando en la palabra del pastor porque la verdad fue una palabra bien bonita y que quedó y continuará. Y, y venía meditando en esa palabra y yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame, Padre. Hay tanto que aprender desde ti, Señor. Pero en ese momento yo sentí que una voz me dijo, párate de aquí, siéntate adelante. Y yo no hago mucho conjetura, yo no me pongo, pero ¿por qué? ¿Qué será? Que no es que yo, no, yo me paré y me senté adelante. A los 5 minutos el carro chocó con el taxi. Y yo creo que ese taxista sabe manejar, ¿cierto? Porque era un señor de edad. Y el señor del CIP creo que sabe manejar porque le hacen exámenes, ¿cierto? Pero el taxista chocó en la parte de atrás y el que pega atrás lleva las de perder, ¿cierto? En un accidente automovilístico de tránsito, ¿cierto, Cristian? El que pega atrás pierde. Sea lo que sea, el que pegó atrás pierde. Y yo decía, bueno, ese taxista sabe manejar, pero ¿qué le pasó? Perdió el control, tuvo una ceguera de conducción, no vio, pero eso fue que la farola derecha la destrozó, el bumper lo destrozó, eso fue impresionante ese choque. ¿Sí? Y Dios me guardó porque yo estaba justamente en esa silla donde chocó. Entonces podemos mirar que pueden tener conocimiento, pero se puede fallar. Del conocimiento se puede fallar. Tú necesitas algo más que el conocimiento, ¿o no, Cristian? ¿Cierto? Tú puedes saber conducir, pero necesitas más que conocimiento, destreza, habilidad, sentidos, pero alertas, porque tú puedes saber conducir, pero el que va atrás no sabe. Y ahí es donde está tu habilidad de conducir. Conducir para ti y para el que va atrás, para el que va adelante, para el que viene atrás, al lado, para el transeúnte. O sea, tienes tú que ver tantas cosas. Y si nosotros nos vamos al campo espiritual, ¿cierto? Aquí vemos este grupo de fariseos con mucha teología, porque sabían la Biblia, se la sabían de pasta a pasta, que yo no me la sé. Ellos se sabían la Biblia pasta a pasta. Ellos tenían mucho conocimiento académico. Ellos tenían mucha posición religiosa porque tenían jerarquía religiosa y por eso el pueblo les temía. Pero le faltaba algo importante, el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Sí? No lo tenían. Entonces, los fariseos estaban impedidos de conocer la verdad en cuanto a Jesús. ¿Sí? Y así usted puede encontrar en todas las áreas. El médico, el abogado, el panadero, el hornero. O sea, pueden tener el conocimiento, pero si no tienen esa gana, esa pasión, esa entrega, ¿sí? De aprender. Porque tú sabes, pero tú quieres aprender cada día más. Y algo más puedes aprender, ¿cierto? Sabes conducir, tú sabes panadería, pero cada día aprendes algo más. Una técnica diferente, no sé, ¿cierto? Entonces aquí podemos mirar que aquel ciego pobre
Es que resulta que los fariseos, como tenían tanto poder económico, les costaba decir que ese ciego pobre había recibido sanidad. ¿Sí? El ciego pobre. Ese ciego pobre cada vez estaba viendo con mayor claridad. ¿Por qué? Porque Jesús lo había sanado. Entonces, la lógica, ¿sí?, de ese ciego mendigo era muy simple, pero totalmente correcta. Solo quien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios puede ser escuchado por Dios. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si tú estás dispuesto en hacer la voluntad de Dios, tú eres un candidato para que Dios te escuche. Hoy mi pastor nos decía algo tan bonito. Yo meditaba en esa palabra cuando venía en el transporte. Él nos decía, es que usted es cristiano aquí, pero usted se tiene que enfrentar realmente al cristianismo cuando usted sale de la iglesia. Ahí es cuando usted de verdad es cristiano. ¿No? Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano. Pero ¿sabe cuándo usted enfrenta el cristianismo? Cuando usted sale de la iglesia. El día a día en su casa, con su familia, en su trabajo, en donde usted estudia. Allí es donde usted es verdad. Usted está diciendo que es cristiano. Y eso no es fácil, decía el pastor. Eso es lo más difícil, porque eso es una batalla constante. ¿Cierto? Una batalla, una lucha constante. Vamos a seguir con Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Qué nos dice la palabra? Juan 9:31, ¿qué nos dice? Alguien con voz de trompeta, por favor. Dice que sabemos que Dios nos escucha a los pecadores, pero si a los piadosos, a quienes hacen su voluntad. Muy bien, gracias, Cris. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, no los escucha, ¿cierto? Eso dice la palabra. Que a los pecadores Dios no escucha. Porque ¿qué hace un pecador? Eucardo, ¿qué hace un pecador? Pues peca y Pecar, pecar. ¿Qué hace una persona santificada? peca y se arrepiente. Vivir en santidad, ¿cierto? Es su esencia. El que peca, peca, y el que vive en santidad, vive en santidad. Entonces, sabemos que Dios no oye a los pecadores, no los escucha. Pero, hay un pero. A mí me gusta cuando la Biblia te habla del pero, porque es una condición, ¿cierto? Una condición de esperanza que Él nos da. Pero dice la Biblia, pero si alguno es temeroso de Dios, podemos ser pecadores, pero si le tememos a Dios, ¿qué sucede? En su Biblia dice, si le tememos y hacemos la voluntad, porque yo le puedo temer, pero no hago la voluntad de Él, entonces. Él oye. La palabra que Él oye. Yo puedo andar en pecado, pero llega un momento de arrepentimiento, de temor en el corazón, me aparto del pecado, hago lo que Dios dice que yo haga, y dice la palabra de Dios que Él me oye. Él me oye y Él es fiel a su palabra. En realidad, podemos hablar con una habilidad extraordinaria. Podemos mirar que había una convicción en los fariseos para atacar al ciego, ¿sí? Era un hecho que ellos pensaban que Dios no oía a los pecadores. Y ellos, los fariseos, creían que ese ciego sanado era muy pecador, porque era pobre, porque era un mendigo. Y que como la palabra dice, como ellos saben palabra, dice, Dios no oye a los pecadores, tú eres un pecador. Estaban tildando al ciego como pecador, lo estaban señalando, lo estaban juzgando. Qué fácil es juzgar a una persona, ¿cierto? Entonces, los fariseos se basaban en esta palabra. Ellos decían, pero es que la palabra de Dios dice que Dios no escucha a los pecadores y ese mendigo es un pecador, así que es imposible que Dios lo haya sanado. Pero sabían solo letra. Sabían solo letra. Ustedes son padres.
¿Ustedes han castigado alguna vez a sus hijos cuando estaban pequeños? Y los han sentenciado. Hizo esto malo, no se lo voy a dar porque no sé qué, porque no sé cuándo, y le prohíbo y tal. Y viene el chinito después, papi. Ay, papi. ¿Y usted qué termina? ¿Qué hace? No, no se lo voy a entregar. Sí, hace así. ¿Ah? Y ustedes le dicen, no le voy a dar, no. Pero después el chinito dice, papi. Ay, papi. ¿Qué hace Cristo? Se le olvidó que dijo no, ¿cierto? Se le olvidó ¿Se le olvidó? Le levanta el castigo. ¿Qué necesitó ese niño decir? ¿Qué necesitó? Papi. Es que ni siquiera te pidió perdón, papi. Te llamó. Y tú, ay Dios mío, y ese corazón se le volvió una mercocha. Entonces, a los fariseos les faltaba eso. Había palabra, pero eran rudos. ¿Sí? Y ellos se basaban en que la palabra decía que los pecadores, Dios no los escucha. Y por eso ellos decían, es que ese ciego es un pecador y por ende Dios no lo va a escuchar. ¿Sí? Dios no oye a los pecadores y ellos se basaban en esa palabra. Pero mira, leen el texto, pero no leen el contexto. Pero dice, pero si haces mi voluntad, ¿qué haces? ¿Cierto? A ese oye. Muy bien. Ellos siempre enseñaban que las respuestas a las oraciones dependían de que un hombre hiciera la voluntad de Dios y que fuera justo. Pero muchas veces tú haces la voluntad de Dios a tu pueblo. Muchas veces tú eres justo en tu pueblo. Pero ¿qué tal en la casa? ¿Cómo te has comportado en la casa? Ahí es donde de verdad estás pasando la prueba de fuego. Entonces, ¿cómo podía decir que Jesús no provenía de Dios si había hecho un milagro único? Darle vista al cielo. ¿Cuál era la explicación ahora? ¿Sí? Podíamos decir que ellos podían decir, no sabemos qué pasó. Me cogían de hombros, no sabemos. ¿Sí? El ciego sigue con su razonamiento. Sigamos en el versículo 32. ¿Qué dice? Seguimos con el razonamiento del ciego. En el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Muy bien. ¿Quién ha visto que una persona que haya nacido ciega recobre la vista? ¿Ustedes han tenido algún registro de alguna persona que haya nacido ciega recobre la vista? No hay. Que de pronto perdió la vista y con una cirugía la recobró, pero no nació ciego, no de nacimiento. Porque cuando es de nacimiento hay una genética que te lo impide. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Juan 9:32 nos dice, desde el principio, o sea, que cuando la palabra de Dios dice desde el principio, ¿a dónde tú te vas? Más allá, a los orígenes, ¿cierto? O sea, desde el principio, o sea, desde que comenzó esto. Dice la palabra, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que ha nacido ciego. Están diciendo imposible que Jesús le haya abierto los ojos a una persona que nació ciega. Imposible. Entonces la palabra que nos dice, aquí podemos mirar que hay una anotación muy importante. La obra completamente extraordinaria que Jesús acababa de hacer en ese ciego era algo que estaba muy por encima de las facultades humanas. O sea, que tras que a ellos les costaba que ese pobre Dios lo mirara,
Les costaba también que Jesús hubiese sanado, porque de los principios ningún hombre había podido hacer eso, ningún humano. Entonces, ellos estaban entre la espada y la pared bajo su conocimiento, bajo su teología. Dudaban que ese pecador hubiese alcanzado misericordia y dudaban que un hombre como Jesús hubiese sanado. Todo estaba por encima de las facultades humanas. Y de hecho, aquel hombre no había escuchado que nunca antes hubiese hecho un milagro así. Era primera vez que se hacía un milagro. Eso fue una primicia de parte de Jesús. Porque es que Jesús no sanó a cualquier ciego, fue a un ciego de nacimiento. Y en estudios posteriores, nosotros escuchamos que los fariseos indagaron por todo el vecindario, cuestionaron a los papás, hasta el mismo ciego, buscando si era verdad que había nacido ciego. Porque ¿sabe quién sabe tu verdad? Tus vecinos. Van allá donde tú naciste. Ustedes conocieron a Cristian. Claro, ese chiquitico se pateaba bola, ese cuando llovía, que no sé qué. Y eso le dan referencia de uno cuando uno está pequeño, ¿no? ¿Cierto? ¿De dónde es usted, Carlos? Yo soy de Santander. De Santander. Y cuando vayamos por allá por Santander y eso, ahí encontraremos a alguien que nos diga la infancia de Oscar, ¿cierto? No, y eso hicieron los fariseos. Se fueron allá a mirar la infancia de ese ciego. Y todo el mundo, sí, claro, sí, fue ciego de nacimiento. Pues, ¿quién no iba a saber que era ciego de nacimiento si desde chiquito lo conocen los vecinos? ¿Cierto? ¿Quién más puede testificar que nuestros vecinos? ¿Sí? En el nombre poderoso de Jesús. Entonces aquí podemos mirar que este hombre que había sido ciego de nacimiento no iba a depender de que los fariseos aceptaran a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este hombre ciego, sanado, él asumió su responsabilidad frente a los fariseos. Porque muchas veces, mire lo que les voy a decir, nosotros recibimos milagros de parte de Dios, pero nos da pena, nos da temor testificarlo. Y cuando nos cuestionan personas de jerarquía, ¿pero quién dijo que eso fue eso? Y te intimida. Pero este ciego no lo intimidaron. Este ciego vemos que fue más fuerte hasta que los papás, ¿cierto? Porque los papás le dio miedo, a los papás les dio miedo que le impidieran el acceso a la sinagoga. Pues él es mayor de edad, pues que le diga a él. Este sí asumió las consecuencias. Si me van a expulsar de la sinagoga, que me expulsen, pero a mí me sanó Jesús. A mí me sanó Jesús. ¿Sí? Sigamos con 9:33. ¿Qué nos dice la palabra? Juan 9:33. En el nombre poderoso de Jesús. Si este hombre niño no viniera de parte de Dios, no podía aceptar. ¿Quién está hablando acá? El ciego. Oiga, si este hombre no viniera de parte de Dios, ¿cómo me va a sanar si yo nací ciego de nacimiento? O sea que ese hombre nunca había visto los colores en su vida, ¿cierto? Porque una cosa es quedar ciego al transcurso del tiempo. ¿Alguna vez viste los colores? ¿Alguna vez viste la naturaleza? ¿Alguna vez viste los rostros? Pero este hombre no sabía cómo era el mundo. Era ceguera total, igual que los fariseos. Porque este tenía una ceguera física, pero los fariseos tenían una ceguera espiritual, que era más grave todavía. Porque no querían comprender que Jesús había sanado y que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando 9:33 nos dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Sí? Para él, para el ciego, la autoridad con la que Jesús actuaba era totalmente divina. Mire que este ciego, mendigo, pobre, reconocía que Dios era divino, que Dios era el Hijo de Dios. Pero los letrados, los doctos, los religiosos, los académicos, este grupo de fariseos selectos y judíos también, no declaraban que Jesús era la divinidad. No aceptaban que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero el ciego sí lo aceptó. ¿Cuál era más ciego? ¿El sanado
o el grupo de fariseos. A pesar de su conocimiento teórico, a pesar de toda la doctrina, a pesar de todo, porque eran doctores en las leyes, eran personas muy eruditas, era la jerarquía de ese momento. Pero la jerarquía de ese momento estaba ciego espiritualmente, ¿sí? Entonces no había otra explicación posible. Y así se lo expuso a los interrogantes que le hacían al ciego. No habían conseguido amedrentar al ciego. Jesús me sanó. Él me sanó. Él es hijo de Dios. Viene de lo alto. Nadie que no sea hijo de Dios pudo hacer lo que él hizo conmigo. ¿Sí? Y él asumió las consecuencias. No había conseguido amedrentar a este ciego. Y sin temor alguno dejó clara su posición. Jesús me sanó. Y nadie que no tenga a Dios puede hacer lo que hizo ese hombre conmigo. Tremendo, ¿cierto? Qué convicción la de este ciego sanado. Sigamos con el 34. Nos queda otro poquito de espacio, de tiempo. Y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Amén. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, porque resulta que el que nace ciego o nace con una incapacidad física es porque nace en pecado. Y todos nacemos en pecado por nuestra vieja naturaleza, ¿cierto? Entonces dice la palabra, ¿tú, pecador, nos vas a enseñar a nosotros? Tú que eres un pobre, menesteroso, mendigo, ¿tú me vas a enseñar a mí? Decían los fariseos, porque tenían el ego muy alto, porque se creían los que más sabían, pero los que más sabían para la humanidad, pero para Cristo les faltaba. El conocimiento es bueno, yo no voy a decir que no, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder, ¿sí? Pero sin la revelación es grave. Es grave. Sus argumentos habían resultado incontestables. Ya no sabían ni qué contestar. ¿Sí? Habían sido silenciados públicamente. Pero ahora ellos se volvían airados, con rabia. Estaban airados. Porque no han podido silenciar al ciego. Jesús me sanó. Y nadie que no venga de Dios ha podido hacer eso. Era lo que él declaraba. Él tiene que ser de Dios, porque ¿quién más puede hacer lo que hizo conmigo? ¿Cierto? Entonces podemos mirar aquí que los fariseos se airaron contra el que había sido ciego porque ya no lo era. ¿Sí? Lo insultaban y deñaban, ¿qué dice ahí en su Biblia? Y lo expulsaron de la sinagoga. Para un judío que lo expulsaran de la sinagoga era algo totalmente catastrófico. Porque es allí donde Dios se comunica con ellos, en esa sinagoga. Para ellos eso es un momento muy especial, ¿cierto? Un lugar muy especial, perdón. Entonces, ¿qué hicieron con el ciego los fariseos? ¿Qué hicieron? Lo expulsaron. Usted no puede entrar aquí. ¿Y por qué lo expulsaron? ¿Qué pecado cometió el ciego? Simplemente porque les digo, la verdad, no. Porque Jesús lo sanó y no lograron silenciarlo. Porque ellos no querían que el ciego testificara que Jesús lo había sanado. Ellos querían silenciar al ciego y el ciego no se dejó silenciar. Digo, que yo no veía. Yo no veía ni los colores, yo no sabía cómo era el mundo, yo nunca vi. Y este hombre, si no fuese de Dios, si no viniera de Dios, ¿cómo me hubiera sanado? Los fariseos querían silenciar al ciego, pero no pudieron. Y como no pudieron silenciarlo, se me va de aquí. Se me va de aquí.
¿Qué pasa cuando tú estás en un trabajo y tú no le copias al jefe? ¿Qué te dice el jefe? Se me va de aquí. ¿O no? ¿Cierto? Y puedes estar haciendo tu trabajo bien. ¿No te ha tocado trabajo así? ¿Cierto? Entonces, mire lo que dice la palabra. Notemos lo que le dice. Tú naciste del todo en pecado. Yo quiero escudriñar un poco en esa frase. Los fariseos le dicen al ciego, es que tú naciste en pecado. Y resulta que la palabra de Dios dice que los que están en pecado Dios no los oye. Imposible que Dios te haya sanado. Tú naciste del todo en pecado. Para los fariseos, la ceguera era una demostración de que era un hombre malo. Toda persona que tenía una condición como esta era porque era malo. Entonces, esto fue un golpe muy cruel para alguien que había pasado toda su vida siendo víctima de una enfermedad tan terrible como la ceguera espiritual. Usted se pinta, o sea, hágase una idea de que usted no conozca a las personas, que no conozca los colores, que todo en la vida del ser humano sea tiniebla. Qué horrible, ¿cierto? Eso es una enfermedad terrible. ¿Cierto que sí? Pero en cualquier caso de esta enfermedad terrible, no tenían en cuenta tampoco toda la verdad. ¿Sí? Porque el ciego ya había sido sanado. Es que Jesús lo sanó. Acuérdense que hizo lodo con saliva y le colocó los ojitos. Entonces, este ciego que ya había sido sanado, siguió la lógica. ¿Sí? Y él dice que, ¿cómo pude yo ser merecedor de un milagro tan grande? ¿Sí? ¿Por qué? Era porque el ciego había dejado su pecado. ¿A ti no te ha pasado que Dios ha hecho un milagro tan grande en ti y tú has dicho, wow, Dios, qué nota? No me lo merecía, pero qué nota, Señor. ¿Cierto? Queda uno sorprendido. Así estaba el ciego. ¿En qué momento el ciego dejó de pecar para que se cumpliera la palabra en él? Mire, ya no vale la pena seguir explicando si pecó, si dejó de pecar. Lo importante fue que es. Jesús no le preguntó, ¿sanó? ¿Cierto? Ya el ciego estaba totalmente convencido de quién era Jesús. Qué atrevimiento de aquel hombre que intentó enseñarle de Cristo a los fariseos. ¿Cómo un pobre menesteroso nos va a enseñar a nosotros? ¿Cierto? Pero la fe, que es lo más sencillo de los hombres, está por encima de los sabios y de los entendidos. Yo puedo ser muy entendida, pero si no tengo fe, si no tengo temor de Dios, si no hay amor en mi corazón, me convierto en un fariseo. Yo tengo que amar, porque los fariseos no amaban, ¿sí? Los fariseos no iban a aceptar todas las declaraciones del cielo, ¿sí? Los fariseos se creían jueces de aquel hombre al que despreciaban con todas sus fuerzas por el solo hecho de haber sido sanado y por el solo hecho de hablar bien de Jesús. Se ganó gratuitamente el odio, el repudio de este grupo de religiosos fariseos. Lo expulsaron,
lo excomulgaron, lo persiguieron, lo encarcelaron. Estas son las armas de las personas tiranas, religiosas, que no tienen argumentos y utilizan el poder. ¿Por qué? Porque este grupo de religiosos no conocen a Cristo. En el nombre de Jesús. ¿Qué lejos estaban llegando los líderes espirituales del pueblo cuando expulsaron a un hombre solo por dar un testimonio favorable de Jesús? Antes habían querido matar a Jesús, ¿se acuerdan? Y ahora expulsan a los que creen en él. Sin duda estamos aquí ante un momento clave del ministerio de Jesucristo. Ese ministerio que marca puede ser la ruptura cada vez más definitiva entre el judaísmo oficial y Cristo. Porque si vemos el judaísmo oficial y lo que Cristo predicaba, había un abismo. Entre la sinagoga y la iglesia cristiana había un abismo. Desde ese momento, la confrontación entre ambas doctrinas, ¿sí?, sería ya irreconciliable. Se revelaba con claridad que el cristianismo no podía encajar dentro del marco del judaísmo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres viejos. ¿Cómo así, Estelita? Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 22. ¿Qué dice la palabra? 2:22, ¿qué dice? 2:22. Sí, Señor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Muy De bien. otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Muy bien. En mi vieja naturaleza, yo no la puedo mezclar con todo lo nuevo de Cristo. Tengo que salir de mi vieja naturaleza para que lo nuevo pueda entrar en mí. Yo tengo que morir al viejo hombre para que el nuevo hombre pueda vivir. ¿Sí? Yo no puedo echar vino nuevo en una vasija que significa odres que ya tiene vino antiguo. ¿Qué pasa? Se pierde. ¿Sí? Entonces podemos mirar que, aunque los primeros cristianos continuaban practicando en el templo y en las sinagogas todo lo que les habían explicado los fariseos, muy pronto se hizo obvio que el cristianismo no era compatible con el tipo de judaísmo. ¿Sí? Entonces aquí podemos mirar que nosotros como cristianos que vivimos 2000 años después de Cristo, sabemos aceptar la fe y sabemos aceptar las consecuencias. ¿Sí? Aleluya. Cuando usted cree en Cristo, usted está dispuesto a ser aislado. Cuando usted cree en Cristo, usted está dispuesto a ser menospreciado. Cuando usted está en Cristo, usted está dispuesto a la oposición. Cuando usted está en Cristo, está dispuesto a la burla. Y en muchos casos al martirio. Tremendo. Aquellos que hoy en día abandonan el judaísmo para convertirse a Cristo, siguen siendo severamente criticados por la comunidad judía. Por eso hay que tener muy claros los conceptos judíos y los conceptos cristianos. ¿Sí? No soy nadie para decir, no te pases, quédate aquí, quédate allá. Pero sí tengo la autoridad de Jesucristo para decirte, lee la Biblia y que el Señor te revele su verdad.
en el nombre de Jesús. No pasa nada si un judío es ateo, pero tener fe en Jesús sigue teniendo consecuencias sociales negativas. ¿Sí? Cuando tú crees en Jesús, hay consecuencias negativas en tu vida. Se te viene la misma sociedad. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, porque éramos ciegos, Señor, pero tú nos has dado la vista, Señor. Gracias, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre eterno, porque por medio de la palabra y del mensaje, tú has abierto nuestros ojos, nuestros oídos, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale, Señor, te doy gracias, Padre eterno, por quitar esa venda de mis ojos, por quitar esa ceguera espiritual, Señor. Gracias, bendito Dios, por mostrarme tu misericordia, tu amor, la compasión para con tus hijos. Gracias, Señor, porque aunque la palabra me diga que tú no oyes a los pecadores, tu palabra dice también que si hago tu voluntad, tú me oirás. Señor, gracias porque tú eres un Dios de misericordia. Gracias, bendito Dios, porque has colocado colirios en mis ojos, Señor. Aleluya. Te pedimos, Señor, que esta palabra no se vaya vacía, Padre. Que haga lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús. La gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que nos lleves con bien al lugar donde nos dirigimos. Guarda nuestra salida, nuestra entrada, nuestro dormir, nuestro despertar. Guárdanos en el hueco de tus manos, Señor. Protégenos de todo mal y de todo peligro, de toda acechanza del cazador, de toda peste destructora, Padre. De todo día malo, Señor, de toda venganza, en el nombre poderoso de Jesús. De todo emisario perverso, de todo brujo y hechicero, de todo decreto de Satanás sobre nuestras vidas, Señor, te pedimos que seas tú nuestra cobertura, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada vida aquí presente. Gracias por cada hogar aquí congregado, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que han deseado venir, Señor, pero el enemigo le ha colocado, Señor amado, un impedimento. Señor, sin embargo, estamos aquí, Señor, postrados delante de tu altar, pidiendo que los bendigas, Señor, con toda bendición en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por la vida de Javier y Liliana, Señor, que permiten, Señor amado, la transmisión de este lugar, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por la vida de sus hijos, de Daniela, de Nilson, de Mateo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los hogares de cada persona aquí conectada, bendito Dios. Bendice sus hogares, bendice sus hijos, sus cónyuges, su familia, su ascendencia, su descendencia hasta la eternidad. Te lo pedimos, Dios. Y el pueblo dice, Amén. Dios les bendiga, hermano.